mandamiento, vamos a de decir, la ley de Dios en el exacto. Antiguo Testamento se enfoca en lo personal. La idea es que la gente no tome la O sea, justicia. un mandato a ti. A ti, de para lo que es. no tome la justicia en tus manos, porque en la Biblia se aprueba la pena capital. Entonces, si se aprueba la pena capital, entonces hay un problema cuando dice no mates, no matarás. Eres tú que no puedes tomar acciones contrarias a esa, so pena de condenación o de castigo divino. ¿Cómo que en la Biblia se contacta, está la pena de muerte, la pena capital? Sí, la pena capital, claro. Es bíblica la pena capital, no es un asunto simplemente de algunas culturas. De hecho, las culturas occidentales que practicaban la pena capital se apoyaban en las escrituras. Para eso. Sí, claro. ¿Y por qué eso de la pena capital en la Biblia? ¿Para quién, pastor? Para los detractores de la ley. De hecho, aquí hemos leído algunos textos abundantemente y hemos visto que incluso, por ejemplo, ser homosexual era penado con la muerte en el Antiguo Testamento. También ser contumaz y rebelde con los padres, o sea, un hijo desobediente en demasía, debía ser apedreado en público y el papá debía tirar la primera piedra. Y así sucesivamente. Eso es pena capital. Pero eso es en el Viejo Testamento. Claro. Pero entonces en el Nuevo Testamento se abolió eso. No se abolió. No, porque eso es lo mismo que dice Pablo en Romanos 14, que no en vano el magistrado lleva la espada. Y también el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, yo creo que refleja muy bien que Dios sigue siendo el mismo Dios y que Dios está enojado con aquellos que quebrantan su ley. Claramente la pena capital no es personal, es estatal, sí. Es un asunto de los jueces. Y cuando es un asunto estatal, nacional, judicial, hay ciertas regulaciones y ciertas normas y es para todos. Todo el que cometa X o Y infracción será asesinado o matado o lo que sea. Como todavía en Estados Unidos, incluso creo que hay algunos estados, pocos, que todavía mantienen la pena capital. Eso no es necesariamente malvado. De hecho, mi tesis es que nuestra cultura es tan libérrima justamente porque hemos tenido una animadversión a cualquier tipo de castigo regio en este país, inclusive cualquier faceta de la pena capital o de la castración, que sería algo parecido, etcétera. Cuando tú no tienes penas regias, el pueblo se vuelve libertino. Pastor, pero ahora me recuerdo lo de Chiro. Y por ejemplo, los jueces que mandan a matar a ese ciudadano no están condenados por Dios. ¿No lo juzgan? No, de la única manera que Dios juzgaría al juez por haber matado a alguien es si no usó el escrutinio del lugar y mató a un inocente. Entonces él es culpable. Pero si es culpable aquel a quien él manda a matar del castigo que se le imputa, el juez es inocente. Pero si el juez lo condena, él siendo inocente, pero todo lo que presentan los abogados lo dan como un hecho de que pero es inocente y al final lo condena a muerte, ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿se acuerda el caso del gobernador romano? ¿Cómo se llamó? El que mató a Jesús, Pilato. Las evidencias por todos lados daban que era inocente, ¿verdad? O sea, con conciencia, tú en tu escrutinio, habiendo definido y determinado que es inocente, y tú lo condenas, entonces tú eres culpable. Que eso es lo que en el libro de los Hechos se le imputa a Pilato. Eso es otra cosa, yo me refiero, un juez. Yo entendí lo que tú dices. Si él lo condena, si todo lo da que es culpable, y al final termina siendo inocente y el juez lo condenó, el juez, para mí, interpretando lo que dice el pastor, no es culpable porque dentro de su conciencia él está tomando una iniciativa por lo que le han presentado, aunque el tipo sea inocente. Sí, claramente el juez tiene parte en la determinación, ¿verdad? Él no solamente se guía por lo oído, él también hace su propia investigación. Eso es un buen juez. Sí, que nada más me dijeron. No, el juez también tiene un escrutinio. De hecho, el juez es un mediador entre abogados. En la defensa antigua era muy parecido ahora. Habían elementos distintos, pero el juez es un mediador entre abogados.
Entonces, el juez tiene en sus manos la potestad de no alugar, de pedir más pruebas, etcétera. Pero además, las leyes tienen artificios. Cuando se condena a alguien a la pena de muerte, generalmente no es a la media hora siguiente que se asesina, justamente para dar lugar a ventilaciones de nuevas investigaciones, etcétera, y después que alguien ha sido condenado a muerte, si antes de que le ejecuten la pena, ¿verdad?, sale a colación que es inocente, claramente hay que determinar de otro modo. Y todo ese tipo de cosas. Pero hablando de eso, bien, Chiro, desde que no estaba de acuerdo con usted es el asunto de ahora me recuerdo, de que yo le preguntaba que es, bueno, y en la guerra los tipos que mandan a matar, y entonces te dijo que no son condenables. En guerra no. En guerra no, él dice que ¿dónde está eso? No, en guerra está en las escrituras. Es Dios mismo que manda a matar en guerra, inclusive. Sí, pero no hablemos de Dios, hablemos de general, hablemos del capitán. Claro, pero Heriberto, si Dios le manda a usted a hacer algo, Él no le puede imputar culpa a usted si usted lo hace, Dios lo mandó. Por ejemplo, por poner un caso de la guerra mandada por Dios. No, espérese. Es así. Porque los 10 mandamientos, recuerde que es un asunto personal que Dios lo impuso para cada persona. Claro. Entonces, si yo violo algo de eso, ¿verdad? Porque Dios lo hiciera, yo soy condenado. No porque Dios lo hizo, es porque Dios diga. Por ejemplo, como son personales los mandamientos, no aplican a las leyes nacionales ni a las leyes militares, etcétera. Es como un verdugo, ¿verdad?, que infringe la pena capital. El verdugo no es culpable. El verdugo, ese es el oficio para el cual se designó a ese hombre, y él mocha cabeza, pero él no es asesino. O sea, el tipo no lo condenan por eso. No, incluso si él mata a un inocente por mandato del rey o del juez, él sigue siendo inocente. El juez es que toma la culpa. Así, eso es prácticamente una lógica muy sencilla de vislumbrar. No hay que ser un erudito, ni mucho menos, para uno ver ese tipo de... El verdugo, el tipo que goza matando gente, es inocente. Eso es otra cosa, gozar matando pero gente. El verdugo vive de eso. Claro, pero una cosa es, digamos, un francotirador, ¿verdad?, o un arquero en guerra que tira la guerra. Una cosa es el deber y el oficio, otra cosa es disfrutar lo que tú estás haciendo, a pesar de que tú en tu conciencia sabes que eso no debería ser la manera. Bueno, ¿Cómo? Pastor, no me convenció mucho eso ahí, pero es así incluso entre los hombres. Los hombres tienen normas, claro, y leyes, la mayoría tomada incluso de las mismas escrituras. O sea, en guerra, el ejército que en guerra, un abrazo, hermano, acribilla a otros en guerra, no hay culpa, ningún tipo de culpa. Dice la Biblia. Bueno, en la Biblia lo que vemos son los ejemplos. No dice así, mira, si en guerra tú matas, tú no eres culpable. No lo dice, lo que vemos son los ejemplos y los mandatos. Pero ¿por qué usted se lo dice eso? No, yo te dije ahora mismo que incluso en la ética común social y las normas sociales comunes, a un militar porque mató en guerra no lo inculpan nadie, ningún tribunal del mundo. Pero es que no estamos hablando de cuestiones sociales. Pero está bien, Heriberto, si Dios mandó, pongamos, 100 veces al ejército de Israel a arremeter contra otros, Dios lo está mandando, Dios está dando cierta permisión a ese asunto, y entonces uno no lo puede ver de otro modo. Entonces, ¿cómo uno interpretaría las cosas? ¿Te convenció? Claro, no, porque yo he leído las partes bíblicas. Yo tenía porque las escrituras, el asunto con tú leer la Biblia es que cada quien tiene una exégesis de ver la Biblia, y cada quien quiere que la Biblia se adapte a lo que él entiende, sí, y a su vida y a lo que yo creo. Por eso cuando yo esgrimo cualquier tipo de opinión, por ejemplo en Facebook, y una gente me rebate, yo le digo sí, pero tú tienes, lo que yo te estoy arrojando son datos.
rebátemelo con datos. Exacto. No con lo que yo crea, no porque yo creo. Esa es la manera clara de hacer tienes que tratar un escrutinio de debatir. Mire, la Biblia dice en tal versículo que aquí no se puede matar en guerra, y el pastor dijo que sí, y el pastor va a venir en un versículo Exacto. y lo va a leer. Lo que él está diciendo está en las escrituras. Lo que tú tienes que hacer, y cuando digo tú, me refiero al público, si usted está en desacuerdo en varias de las cosas que él pero eso no está ha en la dicho. Biblia. Él dice que lo que hay es ejemplo, que no lo dice. No, que Dios, Que ahí no lo dice. Dios manda Pero a sí, hacer la guerra pero y manda a matar porque al los 10 ejército mandamientos contrario. están Yo claros. digo que eso es celestial, eso es otra cosa a lo terrenal. Claro, pero ¿de dónde tú vas a tomar los ejemplos de aprender Pero en la vida, de las señor, cosas es que no. ¿Qué es lo que tú dices que no está en la Biblia? Fíjese, si un capitán, un coronel, un que sé yo que mandó a matar, que sé yo quién, esos que mataron a esa gente no son culpables. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Israel a matar, ¿verdad? Y se toma ese ejemplo. Yo digo que no, es un asunto de Dios que no es terrenal. No, y porque yo le digo, ¿dónde dice en la Biblia que el capitán o fulano que mandó a una patrulla, que mandó a matar, que hay una huelga, una vaina, y esos que mataron, que los soldados, esos no están condenados, si no condena es el mayor el que lo mandó? no hay mandamiento, lo que hay es ejemplo, eso es lo que yo te estoy diciendo. Yo no puedo ir más allá de ahí. Pues entonces, esos ejemplos a mí no me convencen. está bien, no te tienen que convencer. Y en guerra... Ahora, si usted me lo dice a mí, si dice aquí, En guerra... dijo que si el coronel, el Leto, mandó a matar en una, que sé yo qué, entonces no... No, porque Pero una pregunta, no todo está así en las escrituras, no todo está explícito a modo de mandamiento. Si la gente tiene, el ser humano tiene la predisposición de entender que es merecedor de todo. Yo me merezco un carro, yo me merezco lujos, yo me merezco esto, yo merezco un avance económico fuerte porque yo me he comportado bien. Yo merezco que mi familia viva y se muera de viejo. Eso es lo que el ser humano interpreta dentro de sí. Muchos dirán que no. Esas son sus afecciones pero personales. Eso es lo que el ser humano interpreta que se merece. Y todo el que diga que no es un hablador. No, sí, escúchame, es que, no. Es que no es ninguna vaina. Eso está dentro del ser humano, creerse que lo merece todo. El ser humano. En su gran mayoría. Y cuando uno hace. Pero en su gran mayoría, cuando uno hace una ley, la hace para la mayoría, no para la minoría. Pero no puede meter a todo. Discúlpame. Como tú crees que tú te lo mereces todo, entonces tú fuiste un ser humano más allá de la fe que tuvo Job. Y cuando tú lees el ejemplo de la Biblia que te pone en Job, no había un ser humano tan pulcro como ese, un ser humano actual. Y el Señor le mandó muchísimas afecciones dando un ejemplo con él. Sí, sin duda. Entonces, por los ejemplos que hay en la Biblia, tú puedes aprender y puedes aplicarlo a la vida de ahora. Sí, pero... Un ejemplo de Job, de lo que pasó con Job, es que le quitaron todo. Sí. Un tipo con una fe, bueno, no se quebrantó y le quitaron todo. Entonces, por los ejemplos de la Biblia, es que yo entiendo, aparte de los mandamientos que el Señor te habla. Mira el punto, Heriberto. Mire, Pastor Sachari, yo lo que estoy hablando es que no hay mandamiento expreso a que si alguien mató en guerra, que entonces está libre. Lo que tenemos son escenarios en las escrituras y también las escrituras tienen la narrativa para uno aprender de ello, como cuando se habla una parábola o lo que sea. Al final, lo claro es que lo ideal sería que no hubiera guerra, que lo ideal sería que no hubiera enemistad entre naciones, pero eso solamente va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo termine esta manera como nos conducimos los seres humanos, que acontecerá, por cierto, en la instauración total de su reino en su segunda venida. Bien, tenemos que irnos. Quiero decir sobre una noticia que se dio a conocer en algunos medios de que a un pobre infeliz se metió a la gobernación y por 2 mangos lo llevaron preso. Llamé a doña Miriam, porque no me gusta investigar. Doña Miriam, ¿qué pasó?
¿A quién va a agarrar el preso porque se coma 2 mangos? Lo que pasa es que ese hombre está acostumbrado a meterse a gobernación a la noche, a tu aparte, y andar ahí como perro por su casa. Entonces eso no es un pillaje, esto no puede meterse ahí hay esto, ahí hay lo otro. O hay que apoyar eso. Entienden que el asunto no es los 2 mangos. Ahora, eso es lo que llama la atención. De un pobre infeliz por 2 mangos. No, yo estaba encojonado ya. ¿Verdad? Pero antes de aflojar eso, llamé a doña Miriam para que me explicara cuál es la realidad. Y miren, es lo que acabo de decirle. El ingeniero Sachari Paulino, pastor Juan Carlos, primera vez que Chiro, ya ustedes católicos, ¿no? Como que va la cosa, usted ve que los católicos no son tan malos como usted cree. Nos vemos mañana, el señor. concluye, bye bye.